Recording is on. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Nancy. Buenos días, Gerardo. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Pues vamos a comenzar con nuestra sesión y como siempre vamos a revisar lo que sería nuestro orden del día de nuestra segunda sesión de esta tercera semana. Recordarles antes de ver nuestro orden del día, recuerden, tenemos un periodo de receso la semana que viene. Entonces, este receso seguramente por ahí ya recibieron un correo de sus tutores, va del día 14 al día 18 de abril y estaremos retomando las actividades el día 21, por lo que nos estaríamos viendo por aquí para la última sesión. Las últimas sesiones de la cuarta semana, el día 23 de abril, así como el día 25, para que ya ese fin de semana, entre el 26 y 27, terminemos nuestro módulo 20, ¿sale? Entonces, recuerden, la próxima semana tenemos un receso. Van a tener un receso, unas pequeñas vacaciones que corresponden a lo que sería Semana Santa. Bueno, ahora sí, en lo que se refiere a nuestro orden del día, bueno, como siempre, darles la bienvenida a los que están presentes. Nancy, Gerardo, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Recordar las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de nuestra sesión. Como siempre, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Y una vez que hayamos solucionado todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Bueno, con relación a la actividad integradora 5, el título que lleva es Iniciativa Ciudadana. Y bueno, pues nada más para recordar esta parte importante de la introducción, donde nos dicen cómo precisamente podemos identificar un problema ambiental y de un conflicto socioambiental. El problema ambiental, ya lo comentamos, da origen a los conflictos socioambientales y estos pues pueden ser diversos, ¿sale? También aquí nos dice de dónde o cómo es que surgen los problemas ambientales, y estos surgen a partir de todas las actividades que realiza el humano precisamente para poder satisfacer sus necesidades o nuestras necesidades, mejor dicho, nuestras necesidades según el estilo de vida que hemos llevado hasta ahorita, ¿ok? Entonces recuerden, tenemos alguna actividad que se desarrolla para cubrir alguna necesidad que tenemos, y hablando de necesidades, tenemos, es todo lo que ocupamos para nuestro estilo de vida, vivienda, calzado, vestido, comida, transporte, caminos, todo lo que nos permite vivir como vivimos requiere de actividades. Todas estas actividades van a generar algún tipo de contaminación o algún tipo de sobreexplotación o explotación de recursos, ¿vale? Lo que nos va a dar origen al problema ambiental. Y este problema ambiental dijimos que puede dar origen a uno o más conflictos socioambientales. Ahora sí, vamos a la parte de cómo lo realizaré. En el punto 1 nos dicen identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Por ahí ya no recuerdo si ya revisé tu actividad integradora, Gerardo, creo que no. Me parece que la de Nancy ya la revisé. Tuvo por ahí un detallito nada más, me parece, de los factores bióticos y abióticos. Ahí les vuelvo a repetir, hay que definirlos. Recuerden, los factores bióticos y abióticos se refieren a las características del ecosistema.
Factores bióticos y abióticos, pues ya sabemos que son los abióticos son todos los que nos generan un cambio en el ecosistema, que no tienen vida, y los bióticos, todas las plantas y animales. ¿Cómo definimos esto? Bueno, específicamente tenemos que nombrar las especies que se distribuyen en ese lugar, así como todas las condiciones definidas de ese lugar, como altitud, latitud, ubicación, temperatura, tipo de clima, etcétera, ¿sale? Debe estar totalmente definido. Entonces, eso es importante porque aquí también lo piden. Ahora, retomando el punto número 1, donde nos piden identificar el conflicto social que se suscita en su comunidad como resultado del problema ambiental. Aquí para Nancy ya no hubo problema, creo que estuvo bastante bien, lo tuvo bastante claro. Gerardo, espero que no hayas tenido problemas, no he llegado a revisarlo, pero si ahorita tienes alguna duda, bueno, lo podemos solucionar y si no, pues adelante. Nada más para sus compañeros, recuerden que para mí es mejor primero identificar el problema ambiental. ¿Cuál sería mi problema ambiental? Por ejemplo, contaminación del agua, por ejemplo, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación por basura, contaminación de un río, todos los tipos de contaminación y todos los lugares que pueden sufrir un tipo de contaminación van a ser un problema ambiental. Ahora, otro tipo de problema ambiental nos dice ahí que también se puede presentar por el acceso a recursos o por el manejo de estos. Entonces, la explotación del agua o el acaparamiento del agua, por ejemplo, puede ser un problema ambiental. Perdón, la sobreexplotación del agua puede ser un problema ambiental, lo que nos puede dar origen a un conflicto social, como es el acceso al agua. También la sobreexplotación del suelo puede ser es un problema ambiental que puede dar origen a distintos conflictos socioambientales. El manejo de uso de suelo de algunas zonas también, por ejemplo, el cambio de uso de suelo también son problemáticas ambientales que nos pueden dar origen a distintos tipos de conflictos socioambientales. Entonces, es importante identificar el problema ambiental y a qué conflicto está dando origen. En el punto número 2 nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. En el siguiente punto dice, documéntate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de texto los siguientes planteamientos. Lo primero sería la portada con sus datos, creo que aquí no hay ningún problema. Después, en el inciso B, nos piden realizar un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado. Ahí nos dice cuál puede ser el contexto o dónde se puede estar dando este conflicto socioambiental. Y tienen que responder a los siguientes planteamientos. Lo primero, describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo de conservación, etc. Es lo que les mencionaba. Ok, ya tenemos registrado que hay una sobreexplotación de algún recurso, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Por qué se está sobreexplotando ese recurso? Se instalaron fábricas, se edificó una serie de conjuntos habitacionales, se edificó, no sé, un puerto, no sé, algo que requiere este servicio o algo que demanda mucha cantidad de ese servicio o de ese recurso. Después tienen que mencionar las características del ecosistema, que es lo que les mencionaba. Definir los factores bióticos y abióticos se refiere a las características del ecosistema. Se vuelve una característica del ecosistema cuando decimos específicamente qué es lo que encontramos ahí en cuestión de plantas y animales y lo que encontramos ahí específicamente con relación a, por ejemplo, temperatura, altitud, a latitud, etcétera. ¿Sale? Tipo de suelo, todo ese tipo de cuestiones que pueden ser definidas.
Y por último, tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que origina el conflicto. Creo que aquí tampoco hay problema. Es fácil identificar cuáles son los grupos con el conflicto y qué postura tienen estos. Después viene la siguiente fase, que es de fase de escalonamiento, en la cual hay que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades económicas se ven impactadas por el desarrollo del conflicto? Recuerden que las actividades económicas, se los mencioné en la sesión pasada, están integradas en tres sectores: el primario, el secundario y el terciario. Si no tienen claro cuáles son esas actividades, ya ustedes podrán buscar en el buscador que ustedes ocupen normalmente, tal cual así, qué actividades económicas están agrupadas en el sector primario, qué actividades están agrupadas en el secundario y cuáles en el terciario, y con eso van a tener todo el repertorio. Después dice que de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada. Ok, digamos que tenemos un problema ambiental por sobreexplotación de suelo, ¿vale? Lo que está pasando es que hay unas empresas que se dedican a la agricultura y obviamente están sobreexplotando el suelo con el cultivo de la planta que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo esta sobreexplotación del suelo nos va a generar un impacto en los servicios ecosistémicos? El suelo está relacionado, por ejemplo, con el abasto de alimento y el abasto de agua en una comunidad. Entonces, imagínense que por la sobreexplotación ya tenemos una baja producción no solamente de alimentos, sino también tenemos un desabasto en el servicio de agua, ya que al tener una sobreexplotación del suelo, recuerden que perdemos cobertura foliar, también tenemos una pérdida de retención de agua en el suelo, lo que va a ocasionar que esté en menor cantidad la disponibilidad de agua que podamos tener. Entonces, todo esto está relacionado con el impacto a los servicios ecosistémicos. Ahora, ¿cómo esto afecta a nuestra calidad de vida? Obviamente, el desabasto de agua va a impactar de manera significativa, no solo en nuestras actividades cotidianas, sino también puede impactar en nuestra salud. Lo mismo para la producción de alimentos o el abasto de alimentos. Si bien el que sean producidos en la región en la que habitamos es más económicamente más viable, bueno, si tienen que ser trasladados desde otro punto, bueno, nuestra calidad de vida se va a ver afectada por el incremento en los costos de adquisición de nuestros alimentos. Siguiente fase, fase de crisis, dice cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto y nos pone unos ejemplos. Tienen que investigar si se han presentado acciones como propuestas, saqueos, denuncias o agresiones. Les comentaba también, estas son precisamente lo que nos indica que hay algún tipo de conflicto entre dos grupos. Las manifestaciones, una protesta o un saqueo o una denuncia no es tal cual el conflicto, es la manifestación de este, ¿ok? Y el siguiente punto nos dice, comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles del gobierno con respecto a los grupos en conflicto. Entonces, aquí tenemos que explicar si algún tipo de representante o autoridad se ha interesado por dar seguimiento a este conflicto y asegurar su solución, ¿vale? Entre ambos grupos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No hay dudas. Bueno, seguimos avanzando. Siguiente fase. Fase de desescalonamiento, negociación. Y dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. ¿Sale?
Entonces, aquí ya ustedes, según lo que han estado leyendo e investigando, podrán decir, bueno, sí hay condiciones para que ambas partes puedan negociar, debido a que se ha llegado a una serie de acuerdos y ya ustedes explicarán por qué, ¿no? Creo que no está difícil, está bastante sencillo este. El siguiente dice, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo, ecológico, social y económico, tienen que responder la siguiente pregunta: ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad? Entonces, les comentaba la sesión pasada también que nuestra iniciativa ciudadana puede tener diversas acciones enfocadas a la parte ecológica, social y económica, ¿sale? Una iniciativa no tiene que ser nada más una sola acción, puede estar conformada por varias acciones que nos van a llevar a lograr el objetivo de nuestra iniciativa, de tener precisamente un desarrollo sustentable enfocado en esos tres ejes que nos están marcando. Entonces ya ustedes dirán, bueno, para el ecológico tenemos un problema de explotación de suelo. Lo que yo propongo es que se realice esto. En lo social se podría realizar esta acción para, y ya explican para qué. Y en lo económico podríamos realizar esta otra acción y ya ustedes explican qué acción o acciones, dependiendo, pueden ser más acciones para un solo eje, van a proponer precisamente dentro de su iniciativa. Una vez que ustedes elaboren y terminen su iniciativa, van a colocar en una hoja aparte las referencias de las fuentes de consulta que ustedes utilizaron con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Ok, hasta aquí sería prácticamente todo lo que debe llevar su actividad integradora 5. ¿Alguna duda? Creo que todo bien. A ustedes les ha ido bastante bien. Ok. Bueno, vamos a la parte final. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo en el siguiente orden o de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, que son los que nos marcan aquí abajo en la nota, y posteriormente, ya saben, hay que cargar el archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Sin dudas, hasta aquí. ¿Todo bien? Ok, nuestra actividad integradora 6 lleva por título Optimización de recursos naturales. Y en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice lo siguiente: identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio a lo que sería el Acuario de Veracruz, y nos pone ahí la dirección del Acuario de Veracruz en el puerto de Veracruz. Para esto, aquí yo les recomiendo utilizar esta herramienta de Google Maps, porque en el punto número 2 nos dice: escoge dos rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. Esto no es válido que ustedes agarran y digan: bueno, voy desde mi casa hasta el Acuario de Veracruz en mi automóvil. Voy desde mi casa al Acuario de Veracruz en motocicleta. ¿Sale? No se puede, eso no será válido, y si lo hacen así, pues obviamente va a estar penalizado. Entonces, también les comentaba la sesión pasada que aquí deben de ser dos rutas con tres tipos de transporte cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que mi primera ruta la puedo hacer de la siguiente manera: de mi casa a la central de autobuses, de la central de autobuses
de donde yo vivo o de la ciudad donde yo vivo, la central de autobuses del puerto de Veracruz, y de la central de autobuses del puerto de Veracruz me voy a movilizar al acuario de Veracruz, ¿sale? Ahí puedo utilizar diferentes tipos de transporte, los que ustedes quieran, siempre y cuando sean los que vienen incluidos en nuestra actividad, porque recuerden que hay que calcular la emisión de dióxido de carbono emitida por el uso de tipos de transporte que utilizan combustibles. La otra podría ser, por ejemplo, de mi casa ir al aeropuerto, si tengo que tomar un avión, del aeropuerto de donde yo radico al aeropuerto de Veracruz, y después del aeropuerto de Veracruz puedo ir al acuario de Veracruz, ¿sale? Entonces, esos serían ejemplos de cómo tienen que estructurar sus dos rutas. En el punto número 3 nos dice que hay que elaborar una tabla de registro para cada una de las rutas que ustedes seleccionen, en donde registren la siguiente información: los tipos de transporte, y deben ser al menos 3, que es lo que les estaba comentando. Tienen que registrar la distancia de cada segmento de su ruta en unidades de kilómetros, el costo aproximado también de cada segmento, esto expresado en pesos, así como el tiempo también, obviamente, de cada segmento expresado en minutos. También tienen que colocar en su tabla de registro, después de hacer el cálculo de emisión de CO2, deben de colocar este resultado por segmento recorrido en su tabla, que está aquí abajo, ¿sale? Entonces tenemos el tipo de transporte que vamos a utilizar según el segmento. La distancia de cada segmento, 25,453 y 11,7. El costo aproximado de cada segmento, el tiempo aproximado en minutos de cada segmento, y por último, el resultado del cálculo de emisión de dióxido de carbono de cada segmento según el tipo de transporte. Al final tenemos una fila que nos está indicando el total de todos estos datos, que va a ser importante porque recuerden que en esta actividad también nos pide elaborar un par de gráficas. Ahora, ¿cómo se va a calcular esta emisión de dióxido de carbono? La sesión pasada revisamos e hicimos el ejercicio precisamente de corroborar el resultado de este ejercicio ejercicio que nos ponen como ejemplo, con la siguiente fórmula: emisiones de dióxido de carbono expresado en kilogramos es igual a la cantidad de combustible utilizada en litros por factor de emisión de dióxido de carbono de combustible expresado en kilogramos por litro. Ahora, recuerden que para sacar los litros habíamos dicho que lo único que hay que hacer es dividir el total que vamos a recorrer de kilómetros entre los litros por rendimiento que nos da el tipo de transporte. En el caso de este ejemplo, nos ponen que se va a hacer un recorrido de 408 kilómetros en un automóvil de la Ciudad de México desde las instalaciones de Prepelínea al acuario de Veracruz. Entonces, para saber cuántos litros vamos a ocupar en ese recorrido, se dividen 408 entre 12 y el resultado nos da 34, que fue lo que hicimos la sesión pasada. Ahora esos 34 litros, como dice la fórmula, se van a multiplicar por el factor de emisión de dióxido de carbono según el tipo de combustible. Recuerden que este dato ustedes lo obtienen de las tablas que vienen en el link que donde les indican el ejemplo, que es el que está aquí después del punto E. ¿Sí? Le dan aquí y ya los va a mandar a estas tablitas, ¿ok? Donde el factor de emisión para el automóvil es de 2,32, para el autobús es de 2,68 y el avión es 2,46. Para el caso del metro es de 0,040, la bicicleta sería de 0,20 y caminar tendría un factor de 0,021, ¿vale? Recuerden que para sacar los kilogramos de dióxido de carbono emitidos por metro, bicicleta y caminar que no utilizan combustibles, lo único que vamos a hacer es multiplicar los kilómetros que se recorren por
el factor de emisión y con eso sería suficiente. Ok, entonces retomando el resultado, perdón, nuestro ejemplo de el cálculo de dióxido de carbono, ya tenemos los 34 litros y ya sabemos de dónde salió este 2.32 que corresponde al factor de emisión del combustible utilizado por el carro. Nos va a dar un resultado de 78.88 kilogramos de dióxido de carbono. Es importante que no olviden colocar también las unidades en que está expresado ese dato numérico para que les quede completo el resultado. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda con relación a cómo se hace el cálculo? Voy con Nancy. Me dice, ¿es válido que si usé 3 medios de transporte para cada ruta, pero tienen uno en común? Sí, no hay ningún problema. Haz de cuenta que, digamos que este es tu registro, ¿no? El que tenemos en el ejemplo. Tienes la bicicleta, el avión y en el taxi en tu ruta uno. Y en la ruta 2, por ejemplo, tienes bicicleta, caminando y autobús, ¿no? Entonces es válido que tú repitas la bicicleta, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Otra duda, Nancy dice si el resultado que te dio en litros usados fue de medio litro y sí, haz de cuenta que puedes poner en lugar de 1 litro, que sería la unidad en la que estaríamos midiendo el combustible, puedes poner 0.5 litros, ¿sale? Y ya para el costo, obviamente, sería la mitad. Si pusiste el costo de 23, por ejemplo, pues ya pondrías la mitad, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien hasta aquí, Nancy? Perfecto. Bueno, pues sigamos avanzando. Tenemos una nota importante para esta parte de lo que son los cálculos de emisión de dióxido de carbono, que se realizan las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. En el punto número 4 nos dice, elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. ¿Ok? Entonces, aquí ahorita vamos a ver al final, de manera muy sencilla y muy rápida, un ejemplo de las gráficas. No me voy a detener mucho aquí, así que vamos al siguiente punto, que sería el punto 5. Dice, analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo, con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Argumenta tu respuesta. Entonces, aquí ustedes pueden retomar tanto la información de sus gráficas como de su tabla. Recuerden que el total de costo y el total de tiempo realizado en cada ruta están también al final de cada tabla. Para la siguiente pregunta, nos dice, ¿cuál de las dos rutas genera una mayor y una menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Y ahí tienen que también argumentar su respuesta, ¿sale? Tienen que decir, bueno, la ruta 1 genera más emisiones de CO2 porque utilicé un automóvil y también utilicé el avión, por ejemplo, ¿no?
y para la ruta 1 genera menor emisión de CO2, ya que utilicé una motocicleta y una bicicleta, por ejemplo, para trasladarme, ¿no? Si bien también ocupo en estos un transporte o dos transportes que generan o que usan combustibles fósiles, bueno, estos tienen un mayor rendimiento en kilómetros por litro, ¿no? Que eso es importante. Y por último, en el inciso C, dice, investiga qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía, estado o país. Escribe al menos una y evalúa si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Aquí habíamos comentado que no se dejen llevar por la palabra política. La política o políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos que se están desarrollando en lo que son todos los tipos de transporte que podemos tener en nuestro país, desde andadores para caminar para las personas hasta el desarrollo de ferrocarriles, de trenes, el desarrollo de nuevas rutas de transporte de pasajeros de autobuses, la, eh, la expansión o el mejoramiento o creación de nuevos programas de transporte público, cualquier política o cualquier proyecto de movilidad enfocado a la sociedad que se genere es una política de movilidad, ¿sale? Programas de uso de bicicleta, programas de uso de transporte público, ¿sale? Entonces, todas esas son políticas de movilidad. El ejemplo que les daba para la Ciudad de México y la ciudad de Toluca es este proyecto que se realizó en el sexenio pasado de el tren interurbano o tren insurgente que le llaman, que va o que va a ir, me parece que no sé si ya llega hasta la ciudad de Toluca, pero va de la ciudad de Toluca o iría de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México en la zona de Santa Fe, ¿vale? Entonces, esa es una política de movilidad. Ya nada más ustedes tendrán que investigar si, por ejemplo, es suficiente o no para la movilidad y el desarrollo sustentable. Este tipo de trenes, como el metro, por ejemplo, el sistema del metro, son trenes que se mueven a partir de energía eléctrica, por lo que son desarrollos sustentables. Ya ustedes tendrán que evaluar si, por ejemplo, el desarrollo de una nueva línea, una nueva ruta comercial de una aerolínea es buena para el desarrollo sustentable o no. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Una vez que terminan este punto 5 que se refiere al análisis de las gráficas, en el punto 6 nos dice lo que va a ir integrado en el procesador de textos. Lo primero que nos piden es la identificación, sus datos de identificación, su nombre, su grupo y el nombre de su facilitador, su tabla de registro de ambas rutas, su fotografía con los cálculos de la emisión de CO2 que realizaron a mano, sus gráficas que le solicitan, el análisis de las gráficas se refiere al punto número 5, ya saben, preguntas y respuestas de los tres incisos. Y por último, tienen que elaborar una conclusión, también a partir del análisis de las tablas de registro y de la gráfica, y en la cual tienen que indicar cuál de las rutas utilizarían para reducir el impacto ambiental. Creo que ya en el análisis de la gráfica ya tienen parte de esa respuesta. Y después tienen que realizar una propuesta con 3 iniciativas para reducir la huella de carbono emitida por los medios de transporte, ¿ok? Entonces, ¿cómo reduciría yo la huella de transporte emitida por medios de transporte? Ejemplo, ¿cómo me reduciría la huella de carbono emitida por autos particulares, por taxis, por servicio público, autobuses de servicio público, tanto urbano como foráneo, la parte de los aviones, trenes, y hay algunos trenes que utilizan combustible, etcétera, ¿no? Toda esa parte.
Dentro de las ciudades también se pueden plantear muchas iniciativas para la reducción de esa huella de carbono emitida por medios de transporte. Ojo aquí, al igual que en su actividad integradora 2, estas iniciativas o estas propuestas tienen que ir exclusivamente enfocadas en cómo reducir la huella de carbono emitida por transportes. Allá era emitida por nuestro consumo de carne. Aquí es relacionada directamente con el uso de medios de transporte. Una vez que elaboraron su conclusión, en una hoja aparte, ya saben, hay que colocar las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de prepa en línea CEP. Ok, hasta aquí la revisión de nuestra actividad integradora 6. ¿Alguna duda? Ok, sin dudas. Pues vamos a la parte final. En el punto 7 nos dice, ya saben, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera, en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo asegurándose a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Bueno, si no tienen dudas hasta aquí, vamos a ver bien rápido el ejemplo de la gráfica.